Bueno, antes que nada, además de agradecer a los organizadores, cuando me hizo favor de invitar la licenciada Gaby, me dijo del tema, yo, muy interesante. Nada más que fue un reto poder resumir toda la información que hay sobre el cuidado de la salud desde la alimentación y la nutrición en las mujeres. Fue todo un acto titánico, pero espero haber hecho un resumen que les pueda ayudar para que sean partícipes de la promoción de la salud y el cuidado de la salud de las mujeres. Me voy a ir un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero me paran cuando así tengan alguna duda. ¿Me marcan el tiempo? Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál es el objetivo cuando yo hice esta presentación? ¿Qué es lo que quería compartir con ustedes? Pues bueno, que se puedan identificar las necesidades nutricionales y alimentarias, sobre todo la importancia de esta última durante el curso de vida de la mujer. ¿Por qué de la mujer? Una, porque así fue solicitado el tema, y dos, porque es donde hay más susceptibilidad a ciertas enfermedades y hacia la atención de salud. Al principio me habían invitado o la ponencia era sobre etapas de la vida. Sin embargo, ya etapas de la vida ya no se está usando tanto este término, sino curso de la vida. ¿Alguien ha escuchado sobre el curso de la vida? Sí, bueno, aquí ya hay alguien que escucha sobre el curso de la vida. ¿Alguien más conoce el curso de la vida? Bueno, el curso de la vida lo que nos dice es que nosotros no somos estáticos y todo lo que pasa y todos los acontecimientos que tenemos en nuestro día a día van a afectar de manera positiva o de manera negativa. La definición que se tiene de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud sobre curso de vida es una sucesión de eventos que interactúan. Pueden influir en la salud desde la preconcepción hasta la muerte. Entonces, aquí ya pusieron una palabrita que a mí me gusta mucho, que es la preconcepción. Entonces, si la pregunta es ¿desde cuándo nos tenemos que cuidar? Desde siempre, exacto, ¿no? Y aparte no solamente, sobre todo las mujeres, por eso es pensando en la mujer, si estamos hablando de la preconcepción y nuestros planes está la reproducción, entonces tenemos que tener muy, pero muy presente que desde que yo estoy embarazada, inclusive desde que antes me embarace, lo que yo haga o deje de hacer con mi alimentación va a impactar en la vida, pues en este caso de los hijos. Entonces podemos tener un issue más para la mamá de que si tenemos alguna enfermedad, pues de quién es la culpa, ¿no? Otro punto muy importante, que sí me lo va a pasar muy rápido porque ya lo han estado repite y repite, pero nada más para saber que si nos escucharon, ¿qué es una alimentación saludable? ¿Quién dijo yo? Para que no se me duerman. Que esté equilibrada. ¿Qué significa que esté equilibrado? Ok, que sigamos el plato del bien comer. ¿Y qué significa seguir el plato del bien comer? Que comas de todos los grupos y seas cítrico, como decía el doctor, que no te detengas solo en una zona, vayas cambiando y durante todo el día hagas ese recorrido. Claro, más que cíclico, el plato, como su nombre lo dice, es un plato, ¿no? Entonces, es cada vez que yo me siento a comer en los principales momentos, desayuno, comida y cena, esta sea la proporción de alimentos que yo consumo. Entonces, sí es importante la variabilidad y podríamos decir que es como cíclico, pero si pensamos la definición o el término cíclico, pues sería y volver a empezar. Y no es tanto que volvamos a empezar, sino que escojamos de todos los alimentos el que más nos guste. Sí se vale que si a mí nada más me gusta la espinaca, bueno, pues si es la forma de comer verdura, pues de que no la coma hasta que sea en forma de espinaca, pues siempre va a ser mejor. Si podemos aumentar a brócoli o a selga o a otra cosa, siempre va a ser mejor. Las raciones es de lo más importante, no solamente seguir el plato del bien comer, sino que tanto es tantito, como lo decíamos hace ratito. Con la recomendación de Lancet, que sería la última recomendación que existe para esto. O sea, se modifica
en una parte importante, sobre todo en la parte de verduras y en nueces. Sí, hay recomendaciones, sin embargo, todavía nuestra normatividad no ha cambiado y bajo la normatividad que estamos siguiendo todavía necesitamos seguir el plato del bien comer con las recomendaciones en las raciones y en las modificaciones. En cuanto nos cambie la normatividad, podemos hacer más ajustes. Sin embargo, ahorita necesitamos llevarnos una normatividad para homogenizar en un país como el de México, que eso también es algo muy importante. Recordar que el plato del bien comer es pensado para las necesidades y las características de la población mexicana y que a veces otras recomendaciones son pensadas en población muy, muy generales. ¿Tiene temas? Sí tiene temas el plato del bien comer, pero es con el que empezamos a hacer la orientación alimentaria y es una muy buena estrategia pensando en la orientación alimentaria para la población. Lo ideal es que nuestras intervenciones sean individuales, porque de esta manera podemos dar cuál es la atención específica para cada persona. Entonces ya sabemos que es alimentación saludable y ya sabemos que es la etapa de la vida. Entonces, si dijimos que es preconcepcional el cuidado de la alimentación, vamos a hablar de algo que se llama programación fetal. ¿Alguien ya ha escuchado de programación fetal, programación metabólica, teoría de Barker o algo parecido? ¿La fórmula de qué? ¿Sobre programación qué? ¿Cíclica? De los 1000 días. Ok, entonces si me puedo ir más rápido con la teoría de Barker. Bueno, la teoría de Barker lo que nos dice es que hay alguna alteración en el desarrollo prenatal. Esta alteración, aquí es donde la alimentación y la nutrición tiene impacto muy importante en lo que va a pasar no solamente cuando recién nace la personita, sino a lo largo de nuestra vida. Por eso no son etapas, sino es curso de la vida. Ahora, no solamente la alimentación y la nutrición, sino otros factores como la contaminación, como el estrés. Y si yo les pregunto, ¿alguien aquí no está estresado? No. ¿Alguien no está expuesto a contaminación ambiental? Tampoco. ¿Alguien desayunó correctamente? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Ya comieron su colación? Ok, unos sí, otros no. Ok, estamos en eso. Ok, perfecto. Entonces, ahí estamos haciendo algo. Espero que no estén embarazados. Si están embarazados, pues tengan más cuidado, ¿no? Estas alteraciones que hay o que presenta la teoría de programación fetal o la explicación de Barker, lo que hace es que son cambios en el metabolismo postnatal, es decir, en cuanto nace el chaparrito o chaparrita, entonces ya hay alguna forma diferente de procesar el medio ambiente y eso hace que nos enfermemos de ciertas cosas o no nos enfermemos de ciertas cosas. Estos cambios en el metabolismo postnatal lo que van a favorecer, como lo habíamos dicho, principalmente es enfermedades crónicas en adultos. Ahora, normalmente cuando empezó este estudio eran personas de 50 y más, ya vamos en personas de 40 y más y desgraciadamente con esta teoría ya estamos viendo niños de chiquitines de 10, 12 años con enfermedades de personas de 50 años. Todo gracias a estos procesos que se están dando en cuanto a las interacciones. ¿Cuáles son las enfermedades que nos preocupan? Todas, pero obviamente las que más se han investigado y las que más se han asociado o explicado a través de esta teoría es la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, obesidad, dislipidemias y sobre todo diabetes tipo 2. Y recordemos que normalmente estas enfermedades son codependientes y donde va una va la otra. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado si queremos prevenir las enfermedades, empezar pues desde que somos chiquitines. Ahora, si ya estoy empezando a hablar con la programación fetal, vamos a empezar a hablar sobre el embarazo, las recomendaciones dietéticas durante el embarazo. Una de las primeras cosas que cuidamos con las embarazadas es cuánto peso vamos a ganar o cuánto peso hay que subir. La pregunta del millón, ¿cuánto es lo ideal que una embarazada tiene que subir? 1 kilo por mes. Entre 8 y 12 kilos. Subí 1 kilo en el primer mes y los 7 kilos me los eché en el último mes. No, ya no nos salió. Depende de la complexión.
Ok, pues resulta que de la ganancia de peso, no tanto de la complexión porque tiene que ver con la estructura ósea, sino cómo empezó el embarazo, con qué peso empezó el embarazo. Si empezó con bajo peso, tenemos riesgos, pero ya la hicimos, tenemos un poquito más de margen para que la embarazada no suba de peso. Inclusive es recomendable por la demanda que implica generar vida. Si empezamos con sobrepeso, ya la ganancia de peso se empieza a hacer todavía muy corta. En obesidad, dependiendo si es grado 1, 2 o 3, inclusive ya no se recomienda ganancia de peso nada más que lo que es el bebé, es decir, 5 o 6 kilos máximo. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de cómo venga la mamá. Ahora, no se gana igual durante todo el embarazo. Aunque ya se utilizan más semanas, normalmente lo trabajamos por trimestres porque es mucho más fácil. En el primer trimestre, normalmente es de 1 a 3 kilos los que se van a subir. Ya después de eso, por semana, se pueden hacer recomendaciones de 300 a 500 gramos, dependiendo de cada mujer. Y dependiendo de la edad, y dependiendo de comorbilidades, y depende de si es primigesta, si es multípara, si es embarazo único o es embarazo gemelar, o cuántos vengan en el saquito. Entonces, todo eso nosotros necesitamos tomar en cuenta para decir, ok, vamos a hacer orientaciones y recomendaciones dietéticas en el embarazo. Pero pensando que todo es normal, que son personas sanas, que no tienen ningún problema, ninguna complicación, entonces vamos a hacer las recomendaciones. Normalmente uno de los mitos que tenemos es comer por dos, porque si hay uno adentro y uno afuera, pues somos dos, ¿no? Pero no, el de adentro no come tanto, no nos hagamos, y menos en el primer trimestre. Realmente en el primer trimestre, salvo que esté en bajo peso, se va a incrementar las recomendaciones de energía. De lo contrario, no es necesario. Inclusive no hay necesidad por el requerimiento del embrión, porque tiene una forma específica de alimentación, que eso viene del preembarazo, ¿no? De antes de embarazarse. Ya a partir del segundo trimestre sí ya hay aumento de energía, sí, solo sí es posible, dependiendo de cómo hayamos empezado el embarazo, y lo máximo que se llega a incrementar son 450 calorías. Si se fijan, no es 1200, no son 1600 como para decir como por dos, y no es por 1,5. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, del INCAP, que dice que solamente hay que aumentar una ración extra de carne. El INCAP tiene una población pensando en Guatemala, Honduras, El Salvador, que tienen características diferentes a la población mexicana o a la población nórdica. Entonces, más que aumentar solamente un plato, lo ideal es que estén en orientación nutricional también acompañado de un nutriólogo para ver realmente qué es lo que se necesita y qué es lo que puede consumir la mamá. Porque también con estos las náuseas, los vómitos, los antojos y todo lo que hay a lo largo del embarazo, pueden que haya alimentos que no se antojen que antes se comían o al revés. Entonces también por eso es importante ir aprovechando e ir aterrizando cuáles son los alimentos. Si tiene antojos, sí es bueno que sacie esa necesidad, o mejor ignorarlo y hacer. Ok, sí, se pueden comer los antojos, nada más que hay que ver cómo, cuándo y dónde, ¿no? Si a mí se me antoja un pollo frito con doble cubierta de tocino, bañado en una salsa de barbecue con salsa ranch, se hace el antojo, ¿verdad? Si se me antoja eso, pues obviamente va a ser muy esporádico y un pedacito y una mordidita, como quien dice, nada más para el antojo. Pero si eso lo desayuno, si eso lo como y eso lo ceno, ahí es donde está el problema. Los antojos en sí no son malos. En ocasiones se concibe como los antojos una forma de que nuestro cuerpo nos dice cuáles son nuestras necesidades. Sí y no, pero en el embarazo obedece más a otras razones. Pueden darse estos antojos, nada más que cuidado las raciones y cuidado la forma en que se dan, ¿no? Ahora, las proteínas que se van a recomendar en el embarazo son 50-50, es decir, 50% que venga por el origen animal y 50% de origen vegetal.
Que soy vegana, bien, no hay problema, siempre y cuando tengas un acompañamiento nutriológico para poder identificar realmente cuáles son los alimentos que vas a necesitar para poder complementar o para poder llegar a las recomendaciones que se necesita por el estado de embarazo. Se recomienda la proteína animal, por lo que ya nos decía la maestra Vicky, la maestra Virginia, es principalmente por el complejo B y principalmente por el hierro, que son nutrimentos que tenemos que tener mucho cuidado porque es fácil tener deficiencia de estos nutrimentos en esta etapa de la vida. Ahora, la recomendación para suplementar cualquier nutrimento o usar cualquier suplemento en embarazadas es solo si hay bajo peso o hay una malnutrición previa. Si no, no es necesario suplementar con licuados especiales. La que siempre se ha relacionado, pero se tiene que consumir por lo menos 3 meses antes, es el ácido fólico. La vitamina D, el hierro y calcio son nutrimentos de vigilancia, que se hace una evaluación dietética. Si se sospecha que puede haber una deficiencia, entonces se identifica cuál sería el suplemento para embarazada. Y como lo decían en las ponencias anteriores, no todos los suplementos son para todo mundo. Y ahorita vamos a ver más adelante qué pasa si suplementamos a una embarazada, qué va a pasar con el bebé cuando nace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Cuidado con la vitamina A. Si la vitamina A la consumimos en exceso, es decir, más de la recomendación, está relacionado con efectos teratogénicos. Y si voy a consumir vitamina A, de preferencia que sea de su fuente vegetal. Si tomamos en exceso vitamina B6, al principio, los primeros meses del bebé puede haber una disfunción del sistema nervioso, entonces no son inocuas. Y principalmente, una de las vitaminas que también que parece que se toman como si fueran chochos porque hasta tienen sabor dulce y se dan como dulcecitos, que es la vitamina C. Cuando una embarazada toma más de la recomendación de vitamina C, puede haber escorbuto postnatal porque está acostumbrado a dosis altas de esta vitamina. Obviamente cálculos renales, y la presencia de vitamina C disminuye la absorción de vitamina B12 y pues hay una deficiencia de este nutrimento. Nada más porque la mamá consumió este tipo de suplementos. No es necesario, con el plan de alimentación, una prescripción dietética se puede cubrir los requerimientos, normalmente eso sucede. Y bueno, ya creció, ya nació, ya se embarazó la mujer, ya parió, y entonces viene lo que es la lactancia. ¿Qué es la lactancia? ¿La lactancia qué es? Ok, el periodo normalmente no es necesario que se la dé, sino que es la producción de leche. Puedes decidir o no que el bebé la tome, ¿no? O existe alguna contraindicación que podemos ver más adelante. Realmente la lactación o la lactancia es la producción y la secreción de leche después del parto. Normalmente, para que haya lactancia materna, para que haya esta situación, se necesita hacer el circuito, ¿no?, de succión, pegarse el bebé succiona, entonces empieza a ver lo que es la cascada hormonal, y entonces empieza lo que es la bajada de leche o la producción de leche, y entonces empezamos, o la mamá puede empezar a lactar. Ahora, ¿cuánto se secreta de leche en promedio? En promedio se secreta entre 550 a 1,5 litros diarios de leche. O sea, literalmente uno sí produce leche. ¿Puede haber falta de producción de leche? Hay estudios que dicen que no, que más bien es falta de estimulación, y hay estudios que dicen, pues sí, no hay interferencia en la producción, y entonces sí hay menos producción de leche de lo que el bebé necesita. Pero realmente 1 litro diario de leche para un chiquitito de 2,5 kilos, 3, es suficiente.
Es importante mencionar que los 6 meses, por eso es el punto clave o el punto de inflexión, donde se recomienda empezar la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque ahí sí la producción de leche disminuye a un promedio de 600 mililitros. Entonces, sí necesitamos que el bebé coma algo más aparte de la leche porque ya no va a ser suficiente. Pero es hasta los 6 meses, no antes. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas de las lactantes? Bueno, algo muy importante con las lactantes o con las mujeres que están lactando es el costo energético que conlleva a producir 100 mililitros de leche. Más o menos son 65 calorías lo que nos cuesta producir 100 mililitros de leche. Entonces realmente que le echamos ganitas y es un costo energético para la mamá. De ahí que se relaciona que la lactancia materna ayuda a bajar de peso por justamente esta producción, pero sí, solo sí tengo una dieta saludable y recomendaciones a lo que debo consumir. Si yo estoy lactando, digo, ay, total, estoy lactando a libre demanda y entonces me como 2 pizzas, por más que la lactancia materna ayuda o requiere energía, no va a haber manera de que realmente tenga este efecto. Es muy importante que la mamá tome agua. No cerveza, no pulque, no café, no té, sino agua. Recordemos que el alcohol pasa por la leche. Entonces, si la mamá se toma el pulque, el niño también brinda. Y el niño el cuerpecito del niño no está listo para recibir ese alcohol y tiene efectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por eso lo más importante es tener que la mamá consuma agua. Los calditos y los atoles pueden o no ser necesarios. Sí, estamos muy acostumbrados nosotros los mexicanos a la sopita y al caldito y es una forma de introducir líquido. Sin embargo, a veces estos calditos son enteros o no están desgrasados y en el caldito nos echamos una buena cantidad de grasa. Entonces también hay que tener cuidado si vamos a consumir caldos que estén desgrasados para que no nos incremente el consumo energético. Y bueno, los atoles son líquidos, ¿sí? Pero recordemos que el atole, ¿de qué se hace? ¿De qué hacemos los atoles? De maíz, algunos les ponemos leche, arroz, y entonces son alimentos que nos van a aportar energía y normalmente fécula de maíz, ¿no? Y eso también impacta en la energía, ¿sí? Pero nosotros con nuestro atolito y más de arrocito porque necesitamos más producción de leche. Entonces, no son necesarios los atoles. ¿Me puedo tomar un atole? Sí, son ricos y me gustan, pero si pensamos que el atole lleva fécula, lleva leche y lleva azúcar, pues imagínense la cantidad de energía que estamos consumiendo en un solo atolito. Es importante que aumentemos el consumo de agua en climas cálidos, sobre todo por el efecto de sudor, no queremos que la mamá se deshidrate. La recomendación de proteína es promedio, igual vegetal, animal. Aquí favorecemos la proteína vegetal en 50-50, realmente no es utilizar más cierta proteína, pero recordemos que las proteínas vegetales, si las combinamos, es decir, leguminosas con cereales, tenemos una proteína de muy buena calidad y nos ahorramos la grasa saturada. Por eso preferimos estas combinaciones de proteínas. Los nutrimentos, es decir, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, son los necesarios que necesita la mujer de acuerdo a su peso, su talla, estatura y que está lactando. Y si no tiene ninguna otra comorbilidad o si tiene una comorbilidad o tiene una enfermedad, pues se necesita tomar en cuenta. Es muy importante cuidar estos nutrimentos, el zinc y el calcio. Si bien es cierto, se necesita calcio en la leche, pero si estamos en una dieta correcta, no necesitamos suplementos de calcio. Y suplementar calcio a lo loco tampoco es recomendable por los efectos a mediano y largo plazo que puede tener. El zinc es importante sobre todo para cuestiones de piel, desarrollo y reproducción.
¿Cuáles son las ventajas de la lactancia materna? Creo que estas ya no las sabemos, inclusive nos las acaban de mencionar. Es la mejor alternativa con respecto a la elección de los alimentos. Bacteriológicamente es la más segura, es decir, no puedo abrir el envase y que esté contaminado, ¿o sí? Difícilmente se contamina este envase. Provee la inmunidad al bebé, sobre todo en los 3-6 primeros meses. Favorece con las inmunoglobulinas de la madre a que los bebés no se enfermen y sobre todo de vías de aparato digestivo. Es menos probable que tengamos sobrealimentación a diferencia con los sucedáneos de leche. Favorece el desarrollo de las mandíbulas y dientes. ¿Alguien ha succionado un biberón? ¿O alguien ha utilizado un biberón nada más para ver la fuerza que se necesita? Pues realmente no se necesita nada más que mover un poquito la lengua y ¡pum!, sale, ¿no? Sobre todo si son de las terceras etapas que tienen los hoyitos muy grandes. Ahora, ¿alguien ha intentado en un globo hacer un microhoyito y sacar un líquido con algo espeso? ¿No? Inténtelo nada más como por puro gusto, y la cantidad de fuerza que se necesita para succionar en serio es buena. Y lo que eso ayuda es justamente a que los bebés empiezan a desarrollar las mandíbulas para que cuando empiecen a masticar sea mucho más fácil. Por eso si no lactamos, o no hubo lactancia materna, los niños en preescolar son más flojitos porque esa fuerza no la tienen y están más acostumbrados a que nada más mueven un poco la lengua y tienen todo. Me quedan 10 minutos, así que me voy a ir más rápido. Una de las situaciones más importantes de la lactancia es que favorece el vínculo madre-hijo y que siempre en la parte del desarrollo biopsicosocial de las personas, en el desarrollo humano, siempre es algo que se busca. Como lo hemos visto, reduce el riesgo de cáncer de mama, que eso ya con todos los antecedentes que tenemos, pues siempre es bueno que algo nos proteja, y es una estrategia que puede ayudar a disminuir el peso. Ahora, si estoy lactando es porque hay otra cosita que se llama recién nacido o el lactante, que va a necesitar también cuidados nutricionales. El recién nacido, que son los lactantes, tienen características especiales que tienen un crecimiento acelerado. Este crecimiento acelerado nada más y nada menos es que entre 4 y 6 meses van a duplicar su peso al nacer, o sea que traen prisa. Al año ya triplicaron su peso al nacer. Aproximadamente en el primer año el 50% de su estatura incrementó y más o menos se duplica a los 4 años. Entonces imagínense todo lo que necesita tener el pequeño para poder lograr esto, no solamente energía, sino el sustrato para lograrlo. El aumento de grasa es pero muy importante que los chaparritos tengan una composición de grasa mayor, porque es lo que nos ayuda, uno, a que mantengan su temperatura corporal y no estén muriendo de frío y no se enfermen, y eso es lo que les va a ayudar para ir creciendo. De otra manera va a ser más difícil. Y conforme van creciendo va aumentando su capacidad gástrica. Por eso al principio se pegan al seno materno y terminan de comer muy rápido. Ya conforme nos vamos acercando al 4º, 5º mes, ya el tiempo que se necesita tener en la mama es mayor y normalmente ya se necesitan las 2 mamas. Los requerimientos dietéticos del recién nacido, tanto la OMS como nuestra normatividad mexicana nos dice que es lactancia materna exclusiva los 6 primeros años de vida. La Liga de la Leche, inclusive la OMS, también nos recomienda que puede llegar hasta los 2 años, pero no exclusiva. Es 1 o 2 tomas, que nada más es una por lo general, y estos beneficios no han sido tanto comprobados biológicos por la característica de la leche, sino por los apegos y los vínculos. Depende de cada mamá, no es manda que se tenga que hacer hasta los 2 años. Normalmente en México se limita o se rompe esta situación de lactancia materna por el regreso de la madre al trabajo, la falta de lactarios y ya el estrés laboral que va disminuyendo la producción de la leche. La literatura reporta que los bebés, si están teniendo lactancia materna, no necesitan ningún líquido extra. Sin embargo, en momentos de calor o cuando hay diarreas, sí puede haber necesidad de represión de líquidos.
pero nada más es con una cucharita, no con biberón, para evitar que ese reflejo que tiene el bebé se rompa. Otro punto muy importante cuando estamos hablando de alimentación en lactantes es si se utilizan o no sucedáneos de leche. Actualmente los sucedáneos de leche se dan sí y solo si hay alguna contraindicación a la lactancia materna. Una de las contraindicaciones de la lactancia materna es que la mamá no desee lactar. Y por favor, si tienen a alguien cerca que no desee lactar, no lo satanicen. No es fácil la lactancia materna. Siempre la hablamos muy bonita, muy rosa, pero realmente la lactancia materna es muy compleja y al principio en lo que se hace todo el proceso puede ser demandante. Otra de las razones por las cuales no se debe dar la lactancia materna es algún problema de salud del bebé o de la mamá. Cuando hay alguna infección, por ejemplo, si la mamá tuvo sarampión una semana antes o 2 días después de haber nacido el pequeñito, no se recomienda la lactancia materna. En algunos países, si la mamá tiene VIH, no se recomienda la lactancia materna. Sin embargo, la literatura y las recomendaciones de la OMS, si la mamá ya tiene VIH y el bebé nació por canal de parto y no hubo controles y el bebé es muy probable que tenga VIH, entonces la mamá puede lactar al chaparrito que tenga VIH. Si el chaparrito no tiene VIH, entonces se contraindica la lactancia materna porque es una forma de contagio de la madre al bebé. Bueno, una vez que ya el bebé tuvo la lactancia materna, llegamos a los 6 meses, ¿sí? Entonces ya no es suficiente la cantidad de leche, entonces hablamos lo que es alimentación complementaria o comúnmente se llama ablactación. ¿Alguien ya conoce el esquema de ablactación? ¿No se los dio el pediatra? ¿Alimentación complementaria? Ok, entonces ha cambiado. Empezar con papillas, ¿sí? La carne, de preferencia ternera, las verduras y las frutas y los cereales. Aquí las verduras y las frutas se recomienda que no estén sobrecocidas ni con sal ni con azúcar. Ahora, hay toda una situación que es ¿con qué empiezo? Pues no hay una fórmula mágica con qué empiezo. Lo que sí es que hay que tener cuidado con, si yo voy a empezar con una papilla de fruta y luego quiero que se coma la papilla de calabaza, el bebé no lo va a querer. Sí sabe muy diferente la papilla de pera a una calabaza. Entonces lo va a rechazar y podemos relacionar lo que no le gusta a la calabaza, sino la elección de acercar el alimento no fue la más correcta. A los 7 o 8 meses se agregan las leguminosas, de preferencia las leguminosas con doble remojo, para que se evite cualquier tipo de aflatoxina y tenga gases el bebé. Son más fácil de digerir. Entre 8 y los 12 meses ya deben de haber trocitos, ¿sí? Ya se empiezan a ver derivados de leche, huevo y pescado, sí, solo si no hay antecedentes de alergias alimentarias. Si hay alergias alimentarias, todavía lo ponemos el pescado un poquito más tardíamente. Al llegar al año de edad, se necesita ya que el chaparrito sea que tenga más bien la dieta familiar o lo más apegado a la dieta familiar. Las frutas cítricas se dan hasta el final, de preferencia, y la leche entera de vaca o la leche se recomienda hasta el año por la capacidad del aparato digestivo para procesar este alimento. En la práctica que tenemos la segunda, creo que nos dijo cosas unas completamente diferentes. Que nos está diciendo, y justo era lo que le preguntaba. Sí. Entonces, si las personas van y los consultan a ustedes, entonces ahí viene que si ella entrevista a un médico para un medio y yo entrevisto a otro, usted va a dar una información, el doctor me va a dar otra información. ¿Y a quién hacemos caso? Estamos comentando es para el público en general, confusión, entonces, ¿con quién nos vamos? Ese siempre ha sido, justamente con el tema de lactación, es un tema que ha sido controversial desde la vista del nutriólogo y desde la vista del pediatra. Lo ideal, en mi experiencia que trabajo con pediatras, normalmente es el pediatra me deja a mí junto con la madre la estrategia de ablactación y obviamente en compañía del pediatra para que entre los dos veamos las curvas del crecimiento.
Si no hay equipo, pues literalmente lo que buscamos es el beneficio de la mamá. Hay tantas formas de ablactación como arenas en el mar. Podemos seguir las guías mexicanas de acuerdo a nuestra normatividad de la 043. Están las de Estados Unidos, están las españolas, están las inglesas, están las australianas y todas tienen algo específico de acuerdo a las necesidades y características de cada población. En cuanto a qué es lo que para orientar a la población, yo creo que la mejor forma de orientar a la población es acercarle al especialista y decirle que hay diferentes formas y que no hay una sola, porque querer que la alimentación solamente sea una y que como yo coma, digo que es la mejor y todos comen, dejaríamos de lado muchas otras situaciones relacionadas con poder adquisitivo, con usos y costumbres, que también es importante tomar en cuenta y que en estos patrones de lactación o en estas propuestas de alimentación complementaria a nuestra normatividad fueron tomadas en cuenta. Entonces, aquí la sugerencia para promoción y comunicación es esta, es el pediatra hace esta situación, el especialista que es el nutriólogo, porque realmente es nuestra chamba, estudiamos también para eso, esta es la propuesta y buscar en base a qué es la fuente que están haciendo esta recomendación. Ahora, no es lo mismo ablactar a alguien que tuvo bajo peso, no es lo mismo presentarle la alimentación complementaria a una mamá que ha tenido algunos procesos inflamatorios o algún problema después del parto. No es lo mismo ablactar un parto gemelar, a unos gemelitos, a unos trillizos, también tienen características específicas. Entonces, también va a depender de esa experiencia que se tenga para hacer las recomendaciones. Yo sigo teniendo, hemos estado en algunos lugares donde se sigue utilizando, porque así les funcionó a la que le dieron a mi abuela y siguen ablactando de esa manera. ¿Qué es lo mejor? Lo que nos esté demostrando que es lo que ayuda al crecimiento y desarrollo del niño. Tanto esta como la que posiblemente les presentó el pediatra funcionan para que el bebé tenga un crecimiento y un desarrollo, que es lo que nosotros buscamos. No hay que ellos tienen razón o que nosotros tenemos la razón, son formas o fuentes diferentes para hacer el abordaje. Bueno, el bebé ya creció, 5 minutos, el bebé ya creció. Tenemos la edad preescolar y tenemos la edad escolar. La edad preescolar, ¿qué edad comprende? ¿Se acuerdan? La edad preescolar. 9 kilos. De 3 a 6 años, ajá. Y la edad del periodo escolar de 6 a 12 años, ¿sí? Están los terribles 2 perdidos entre lactancia y periodo preescolar, pero se encuentran normalmente reforzando la primera etapa, el primer año de vida. ¿Qué buscamos o qué cuidamos en la etapa preescolar y escolar desde la alimentación? Lo más importante, y a partir de aquí podemos favorecer o perjudicar. Es importante los hábitos alimentarios. Si no acostumbramos al chaparrito comer, si acostumbramos al chaparrito que coma frente a la tele, ¿cómo creen que va a comer de adolescente? ¿Cómo creen que va a comer de adulto? Con malos hábitos. Entonces, por eso, si queremos que tengamos adultos con buenos hábitos alimentarios, es desde esta etapa donde necesitamos hacer las recomendaciones. Necesitamos tener en cuenta que en la edad preescolar los niños tienen que incrementar entre 6 y 8 centímetros al año y ganar entre 2 o 3 kilos de peso. Con esto estamos viendo que la alimentación que se le está ofertando al chaparrito es adecuada para sus requerimientos. Esto es en promedio. Hay niños que vienen muy altos y hay niños que vienen muy chiquitos. Entonces, por eso es importante el acompañamiento de ambas especialidades. En edad escolar, recordemos que se espera que se incremente entre 5 y 6 centímetros al año y se incrementa entre 3 kilos y medio. Los requerimientos dietéticos para esta edad es la energía suficiente para mantener el crecimiento y desarrollo y si hay actividad física. Hay niños que son deportistas de alto rendimiento desde chiquitos y los queremos tratar como adultos. No, hay que cuidar su crecimiento y desarrollo. Las proteínas aquí se busca principalmente que de primera mano sea de origen animal más que las vegetal por la capacidad gástrica. Recordemos que la proteína de origen vegetal viene acompañada de fibra y la fibra siempre va a dar una plenitud más temprana. ¿Cuáles son los nutrientes que tenemos que cuidar? El hierro, el calcio, el zinc y la vitamina D. Así como es fácil
con la pura alimentación corregir la deficiencia de zinc, es muy fácil que los niños tengan deficiencia de zinc, sobre todo si tienen enfermedades parasitarias. ¿Y qué es lo que pasa? Los niños empiezan a quejarse que la carne les sabe a trapo, que los alimentos no les saben rico. No es necesario utilizar Pediasure ni cosas de esas para los niños. Lo único que fomentamos, bueno, si están sanos, si tienen alguna complicación o alguna necesidad específica, entonces sí utilizamos este tipo de suplementos. Si el chaparrito no tiene ninguna contraindicación, es un chaparrito feliz, entonces no necesitamos utilizar estas estrategias. Algo que tenemos que tener cuidado en esta etapa es, bueno, obviamente va a estar influida por la escuela, si están ya escolarizados, por lo que comen sus compañeritos o lo que ellos llevan de lunch, los mensajes alrededor de los alimentos, qué les dicen que es bueno o qué es malo y qué dice la televisión con respecto a los alimentos y los hábitos que esto generan alrededor. En esta etapa de la vida tenemos dos situaciones, la neofobia y la alimentación caprichosa, que nada más comen un solo alimento y no hay poder humano, ¿sí? Es una etapa, eso es lo primero, y es importante estar en contacto con el niño para ir ofreciéndole hasta que se vaya cambiando la predilección. La neofobia es el miedo a los nuevos alimentos, entonces ir buscando a que los vaya conociendo, presentando, probando, para que entonces se pueda decir que ya probó. El chaparrito creció, la chaparrita creció, llegamos a la adolescencia. Ese es otro momento crítico y aquí sí el género, o bueno, en este caso el ser mujer tiene una diferencia totalmente mientras en los niños. Es un crecimiento intenso, tenemos un brote de desarrollo, hay una maduración sexual y aquí tenemos dos entidades, lo que es la pubertad y lo que es la adolescencia. Recordando que la pubertad es algo meramente biológico, donde tenemos la maduración de las gónadas, y algo muy, muy importante para las mujeres, en este caso, es que aquí debemos de garantizar el pico de la masa ósea. Si en esta etapa no garantizamos el pico de la masa ósea, ¿dónde creen que vamos a tener problemas? En la menopausia, climaterio y más allá. Entonces, aquí es donde no vamos a tomar el calcio ya cuando tengo 50 años. El calcio que se tiene que cuidar es aquí y desde la infancia. Y no solamente el calcio, sino la vitamina D y el ejercicio. Está demostrado que aunque tenga suficiente fuentes de vitamina D y calcio, si yo no tengo ejercicio que favorezca el desarrollo de la masa ósea, no voy a poder lograr este pico de masa ósea. En la pubertad y la nutrición, ¿se acuerdan lo que les había dicho de la programación fetal? Pues aquí ya empezamos a tener detallitos de la programación fetal. Las niñas que nacieron pequeñas para edad gestacional, pero que hicieron ganancia de peso acelerado, tienen un adelanto puberal y sobre todo se ha relacionado con ovario poliquístico, enfermedad que se ha relacionado con resistencia a la insulina e infertilidad. Bueno, ya vimos lo del pico de la masa ósea y es importante reflexionar sobre la composición corporal. Las mujeres en esta etapa nos hacemos más grasositas, ni modo, así venimos cargadas genéticamente la mayoría. Los hombres son más magros y es importante que lo tomemos en cuenta para la prescripción dietética y sobre todo para esta parte de identificación del cuerpo. Los hábitos alimentarios, aquí todo lo bueno que se pudo haber hecho en la infancia, aquí pueden estar puestos a pruebas por la socialización. Hay nuevos alimentos por parte de los compañeros y hay una diferenciación con el que ejerce el poder. En este caso normalmente son los padres. Entonces, si mi papá me dice, cómete el brócoli, no me lo voy a comer. Entonces, normalmente aquí buscamos que no haya esta relación. Los requerimientos dietéticos en la adolescencia, dependiendo de la etapa de maduración y la actividad física si la está haciendo, vamos a preferir la proteína de origen animal por el hierro y por la vitamina B12, sobre todo en la menarca. Cuidamos mucho más vitaminas en esta etapa porque las deficiencias pueden afectar justamente la maduración Por fin llegamos a la adultez. Sí. ¿Qué cuidamos en la adultez? Ya no crecemos. Ya no nos desarrollamos. Entonces, ¿qué cuidamos en esta etapa de la vida?
Exacto, sí vamos a crecer, pero que no sea para los lados, ¿no? Lo que buscamos en la adultez es el mantenimiento. Mantenimiento porque esperamos ser sanos cuando llegamos a esta etapa y sobre todo prevenir. O sea, queremos ser un envejecimiento saludable. Desde el principio hay que trabajarlo, pero aquí es donde se trabaja muchísimo más. Entonces, los requerimientos dietéticos en esta etapa, pues realmente es la energía que yo necesite de acuerdo a mis actividades cotidianas, a hacer ejercicio y de acuerdo a mi edad, los nutrimentos que yo necesite para mantener la salud y el agua. Esa es una etapa donde se nos olvida tomar agua. Entonces parece que la olvidamos y solamente estamos sobre los chiquitines que tomen agua, pero en esta etapa es muy, muy importante el consumo de agua. ¿Y quién creen que es el enemigo en esta etapa de la vida? Pues no, comer a cualquier hora cualquier cosa. Realmente no hay ningún nutrimento que sea bueno o malo por sí mismo, sino la forma en que yo lo consumo, ese es el problema. Si yo digo, ay, pues ahorita como, ¿qué como? Pues lo que encuentre, ¿cómo voy a poder elegir de la mejor manera? Entonces, ese es realmente nuestro peor enemigo en esta etapa de la vida. Cualquier cosa a cualquier hora. Y llegamos al climaterio y menopausia. Otro punto muy importante en el proceso de adulto maduro, adulto mayor. Y obviamente solamente se da en las mujeres, recordando que el climaterio es el periodo o los signos y síntomas que se relacionan con la menopausia, es decir, con el cese de la menstruación. ¿Por qué nos preocupa tanto el climaterio? Porque, bueno, afecta la salud de la mujer, principalmente por el riesgo cardiovascular y el desarrollo de otras enfermedades. ¿Qué nos preocupa? El aumento de peso. Al no tener este proceso hormonal, las mujeres tendemos a subir de peso. Si ya teníamos sobrepeso, es muy probable que tengamos obesidad. Si teníamos obesidad 1, es muy probable que tengamos obesidad 2. Y pues si vamos recordando todo lo que les dijeron a lo largo del día, pues no está bonito lo que nos espera de adultos mayores, ¿no? Puede haber resistencia a la insulina, el riesgo cardiovascular es muy alto y obviamente la tan temida osteoporosis. Entonces, ¿cuándo tengo que cuidar la osteoporosis? Hoy, ahorita, exacto, sí, pero sobre todo en la adolescencia, principalmente desde la infancia. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas? Pues bueno, es mantener la energía de acuerdo a la actividad física y el estado de salud. Proteínas, aquí sí buscamos que sean principalmente proteínas de origen vegetal, por lo que les platicaba hace ratito Vicky, los fitoquímicos. Sobre todo se ha visto que utilizar soya y tofu, sí hay una relación, la disminución de bochornos. Entonces sí les va mejor a las mujeres con la parte del climaterio. Los hidratos que se recomiendan son los complejos, evitar los simples, es decir, azúcar, mermeladas, refrescos. Vamos a buscar las grasas buenas, poliinsaturadas. Vamos a tener mucho cuidado con el calcio, hierro y vitamina D. No necesito suplementar, al menos que la osteoporosis ya esté franca. Y ahí se va a utilizar ciertos medicamentos que les va a recomendar el médico. Y ahí es donde necesitamos tener mucho cuidado porque si no, luego estamos dando calcio de más y quien sufre es el riñón. Entonces, si hay una dieta alta en calcio, hay que disminuirla si va a utilizar el medicamento. Y bueno, la adulta mayor ya lo revisamos, o bueno, ya lo vieron. Desde el punto de vista nutricional hay que tener mucho cuidado o tomar en cuenta que en esta etapa de la vida ya nuestras funciones orgánicas están decreciendo, ¿sí? No porque no sea bueno, no porque no nos hayamos cuidado, sino eso es algo normal. Y eso es algo que es importante tomarlo en cuenta cada vez que estamos pensando en la alimentación en el adulto mayor. Pensando en un adulto sano, adulto mayor sano, sin malnutrición, sin sarcopenia, sin cosas raras que se pueden presentar en los adultos mayores. Hay pocos, pero sí existen. Hay que buscar que la energía, de acuerdo a la actividad y el estado de salud del adulto mayor, aquí se vuelve a preferir la proteína de origen animal porque empiezan a comer menos y necesitamos tener cuidado con el hierro y con la vitamina B12. El agua, si en los adultos ya estábamos teniendo problemas con el consumo de agua, como adultos mayores todavía tenemos peor en la sensación de sed y inclusive hay abuelitos que no toman agua durante el día y eso es un riesgo para la salud elevado.
los hidratos de carbono complejos, los lípidos poliinsaturados, y aquí tenemos que tener mucho cuidado con el zinc. Es muy común tener adultos mayores con deficiencia de zinc y también comer porque la comida no les sabe bien. Entonces, en el momento que mejoramos los niveles de zinc, los abuelitos empiezan a comer mejor y empiezan a oler mejor, y también eso disminuye riesgos de otro tipo. Gracias. Un aplauso a la maestra doctora Elvira Sandoval. Le agradecemos a